Gracias por estar con nosotros en Revista 110. Bienvenidos los que nos sintonizan a través de 106.9 en FM Santo Domingo, 102.7 en el resto del país. Además de nuestro canal Coral, 8 en Altiz, 39 en UHF. También Carivisión, 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster. Buenos días, doctor Jacín. Buen día. Buen día a todos. En un día que realmente uno está apabullado, no por lo que está ocurriendo, sino porque hay días que tú te pones a ver todos los problemas juntos. Y eso se parece mucho a un levantador de pesas, cuando comienza a levantar pesos que están por encima de sus capacidades. Y yo me siento un poquito diferente a cada día. Tú y yo tenemos ya mucho tiempo aquí en la revista. Y en los últimos años nosotros hemos insistido en que el país no es el mismo. No ha pasado un día en que en algún aspecto no insistamos en que tenemos que aprender que el país no es el mismo. Y lo decimos. Lo que yo le decía ayer, doctor, yo le decía, no se puede, en este momento, ni siquiera la experiencia de Leonel Fernández puede ser una ventaja en términos electorales, porque el país no es el mismo que él gobernó. Ya tendría que aprender a ser presidente otra vez. Ese es uno de los temas también, de que cuando el elemento político se varía considerablemente el tema principal de algo, las cosas entonces hacen que uno pierda la perspectiva. Nosotros decíamos que cuando hablamos de elecciones, estamos hablando de 7 millones y pico de votantes. Tú nunca tenías en el pasado, soñaste que en este país iba a haber registrado 7.400.000 votantes. Y cuando hablamos de dinero, vemos que por primera vez estamos arañando los 1.000 millones de el billón pesos, de pesos en un presupuesto. Y si cualquier cosa que tú cojas en consumo, en libras de arroz, en libras de pollo, en turismo, ¿quién iba a pensar que en República Dominicana se iba a llegar a tener 500.000 de visitantes, que implica, como es 5 millones de visitantes, que implica tener en suelo un promedio de 500.000 de extranjeros totalmente? Solamente en los años 50, pero 40, esa era la población adulta de aquí. Entonces, hay demasiados elementos que hacen que uno altere, pero cuando tú crees que ya tienes más o menos la cosa, entonces vienen los temas que cambian eso. Es decir, esto es un problema de los días normales, el crecimiento del país, los informes del Banco Central, los apagones, la política, todo lo que nos está ocurriendo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, hoy, cómo el mundo se maneja básicamente con los mismos problemas, es que es el hombre. Si tú coges, yo siempre veo que me lo mandan 4 personas. Me lo manda un sacerdote, me lo manda un periodista y me lo manda un técnico, además de un diplomático. Son 4 que me mandan el evangelio cada día. Y yo lo leo y por curiosidad siempre veo que hay algo común de hoy, de hace 2000 años. Por ejemplo, dice que Jesús andaba en el templo dando vueltas. Y le dijeron unos judíos, pero ven acá, defínete, ¿tú eres o no eres el Mesías? ¿Tú sabes lo que le contestó? Dice, pero ¿qué hago yo con decirle que yo soy? Yo vivo haciendo cosas. Ustedes saben que yo soy, pero ustedes no son de mi rebaño. Y las ovejas solamente obedecen a su pastor. Esa división de las sociedades, ni siquiera con la presencia de Dios entendieron
por más que yo le explique, ustedes no lo van a aceptar porque ustedes no son de mi rebaño, porque toda la vida ha sido así. Eso que tú ves hoy que está pasando por encima de una pandemia es algo. Y cuando yo oigo en el día de ayer que un contador administrador explica sobre la necesidad de que una tienda de electrodomésticos en estos tiempos es tan necesaria en esta época como que un banco o que un supermercado. Y cómo es posible que aquí al banco y al supermercado se le den condiciones, porque un teléfono, este Zoom, si no tuviera el tema del Zoom, nosotros no tuviéramos la televisión. Sencillamente tuvieran los canales pasando enlatados y tanto los canales en vivo. Entonces, esas cosas que cada rato salen. Ayer, dice el licenciado Federico Félix, es que ustedes están hablando de comida y yo le pregunto, ¿y la ropa cómo la lavo? Y la cocina, esa comida que tú compras en el súper, ¿cómo la cocino? Nosotros te vendemos la estufa y te vendemos la lavadora en un sitio que hay que lavar prácticamente la misma ropa todos los días y echarle cloro ahí adentro. Y eso es más importante hoy que lo otro. Pero cuando tú terminas, oye a Félix de Sena hacer el comentario y te dice que la economía de un canal de televisión deportivo que tiene millones y millones de afiliados se van a desafiliar, porque yo no voy a pagar $5 por un canal deportivo si no me están pasando deporte. No, espérense, búsquense algo, transmitan Corea y convencen a los coreanos de que hagan un torneo sin público para ellos ponerle algo, porque ahí están cobrando los 5 millones, los $5 a 5 a 10 millones de personas que están suscritos. Y así tú te vas a poner en una situación en que tú quisieras evaluar la crisis. Y uno dice, caramba, pero yo estoy exagerando. Mira, me paso el día y la noche evaluando la crisis y quiero decirte que nunca llegaré ni al 10% del problema real. Compararlo, todo el mundo termina, no, porque la fiebre española y la Primera Guerra Mundial y la Segunda, empiezan a comparar situaciones y vuelvo y te digo, la población de cuánto era, los envejecientes de cuánto era. Entonces tú encuentras por lo menos mil versiones sobre el origen del coronavirus. 1000. ¿Por qué, quién, cómo, cuándo y por qué? Si es creado, si es espontáneo, todas esas cosas. Y todos tienen una base que dicen lo que es. Entonces, en esa situación es que uno realmente tiene que pensar 2 veces para poder evaluar una situación. Hoy es martes y tú sabes que cuando estaba fuera el primer mes José Israel, la gente pedía, nosotros vamos a seguir después de las 7 con algunos comentarios, pero ahora que estamos con todos los medios cubriéndonos, está el ingeniero Cuello, que nosotros quisiéramos no entrevistarlo, porque Cuello aquí es productor, sino que vea desde su punto de vista, igual que le pido excusa a mucha gente que dice que José debe hablar de la fecha. José no es anecdótico aquí. José Israel tiene vivencias que uno no puede desperdiciar. Ayer mismo nosotros decíamos que el doctor Zaglul hacía un libro en una imprentita que teníamos y lo llamaron y ahí surge el cuento de que si hay alguien con un cuchillo, quítenle el cuchillo que el psiquiatra va después que esté reducido. Y eso mismo está pasando ahora. Hay una gente que está en el poder y otros que lo quieren, pero quieren apiarlo por la fuerza y con las amenazas. Yo digo, quítenle el cuchillo primero. Y decíamos, porque en esa época, ¿por qué Zaglul
que ya era un bestseller en mis 500 locos, ¿por qué va allá? ¿Por qué? Porque Miguel Coco estaba en el Corecato y el PCD acababa de tenía ya aproximadamente 10 años después de la revolución que se fortaleció, pero ese partido tenía algunos de sus miembros que trabajaban, cosa que no es muy común en nuestra izquierda. Y uno de esas personas era José Israel, que con la Carlos Dores fundó una editora. Y en ese momento esa editora estaba incipiente, no tenía toda la fortaleza que tuvo, después convirtiéndose en la mejor editora de aquí. Y esas fueron las razones por las que terminó Toñito en la editora de nosotros, pero si no, hubiera estado como don Emilio Rodríguez de Morici, que yo lo conocí en la editora Taller, esperando que salgan sus ejemplares siempre. De todas formas. Que se mudaba para la editora en lo que estaba saliendo. Los autores de aquí pero Toñito era peor, porque él hacía 3 consultas y nos llevaba 100 pesos. Porque la consulta del psiquiatra eran de media hora, pero nos llevaba un abono al libro. Mire, doctor, hoy no es el día para hablar del tema que yo quiero plantearle, pero usted acaba de tocar un punto que mueve mucho mi curiosidad. Si la persona por su ideología política no trabajaba porque no lo dejaban o porque el sistema no era compatible con lo que él entendía que era un método de trabajo. Mira, una de las grandes limitaciones que nosotros tenemos en este programa es que en las principales experiencias de eso que estamos hablando, quien nos la puede transmitir es José. Y José y Miguel Coco nunca quisieron hablar de eso. Porque ¿cómo tú le puedes decir a un compañero de partido? Porque yo lo veía con mis ojos, que había gente que era izquierdista porque ese era el sitio donde menos se trabajaba. ¿Qué? Sí, donde tú lo que hacías era hacer promoción. Mientras otros se fajaban, donde menos se trabajaba. Que el papá de un muchacho se puso contento porque dijeron que él había entrado al Partido de los Trabajadores y creía que iba a trabajar. No, esos son chistes que surgen al cosa. Igual que nosotros teníamos un término para cierto elemento, que era el famoso tajalán. ¿Tú sabes lo que es un tajalán? Un tipo grande, pesado, pero que no sirve mucho para trabajar. Entonces, y lo que hacía pronunciamiento. Hay 2 o 3 famosos tajalanes que todavía sobreviven. Sí. Y esa gente estaban en todos los partidos, eso sí. Pero específicamente habían 2 o 3 famosos en la izquierda. Y lo que te digo, que esa pregunta yo no te la puedo contestar porque los que saben no pueden decir. Imagínate tú, una editora que comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche comenzaba a tirar un periódico. Oye bien, terminaba como editora y a las 7 comenzaba a tirar un periódico los jueves. Entonces, tú trabajando, mientras otros, unos tajalanes por ahí, andaban haciendo pronunciamiento pendejo. Yo no me quiero meter en eso. Y estoy seguro que José no se quiere meter en eso. Porque hay un país que necesita de experiencia. Me llama la atención cómo es posible que la clase política norteamericana en el año 40 se puso de acuerdo para darle una prórroga a Roosevelt. Pero nosotros ni pensamos en eso. Ayer hubo un pronunciamiento del gobernador del Banco Central que son de esa gente que aunque no nacieron para semilla, hay momentos en que sacar el pitcher no procede. O a veces que hay que sacar el pitcher de una vez. Vamos entonces a hacer una pausa porque ya José Israel llegó. Bien, vamos a una pausa, señores, recordándoles como siempre que en LIR Comercial tienen las puertas abiertas, bueno, no las puertas abiertas así como para que todos sus clientes vayan, sino que mantienen las buenas relaciones con su clientela, poniendo a disposición de la misma sus diferentes cuentas. Él está en el aire ya, Cuello está con nosotros. Si podemos volver con él luego de la... vamos con él ahora, porque ya quitó el mute. Dice, quita el mute. Ingeniero, buenos días. Buen día, José.
Buenos días, ¿cómo están todos? O sea, yo creo que hay demasiados temas, pero hablar del coronavirus, que es lo que todo el mundo nos habla, nadie sabe lo que va a pasar. Mientras Argentina aumenta sus medidas, Uruguay abre un poco la economía y la circulación. Entonces, y están pegados, nada más tiene el Mar de Plata en medio. Nosotros, nada más. Perdón, nada más, sí. Nada más y solamente. Pero el tema es que si tú coges la historia bíblica, que es donde está lo más antiguo, encuentras que el arca de Noé marcó un hito. Nada más se salvaron los que se subieron. En Babel nadie se puso de acuerdo. En Yucatán di que cayó un meteorito que cambió el medio ambiente en todas partes y desapareció toda aquella, todos aquellos animales que desaparecieron justamente en el mismo tiempo. Y tenemos también la Primera y la Segunda Guerra, pero aquí no se ha podido evaluar que esta pandemia en esta época no es comparable con ninguna de esas dos cosas, porque no es solamente que cambiaron la economía y que nosotros estamos hablando dependiendo del tema que nos traen. A veces nos traen los apagones, la corrupción, Catalina, los precios, la escasez, los ventiladores, las pruebas, la Junta Central Electoral febrero, la Junta Central Electoral marzo, la Junta Central Electoral 5 de julio, el peregrino, duquesa, ahora duquesa, una barbaridad. Un secretario de Estado llama por teléfono a un presidente y elimina la reelección en este país. Las AFP ahora, muchos querían los fondos y ahora resulta que hay una lucha del banco o de los bancos. La primera pregunta, José, es, ¿la banca original, cuando se crea la moneda, se organiza la economía de los países, la banca es lo primero que los gobiernos ponen en manos del sector privado en términos mundiales? Es decir, ¿cuál es el origen de la banca formal? Que algunos gobiernos hasta tienen banca estatal, pero banca con la condición de recoger dinero del público, negociar con ellos y volvérselo a prestar al público. Háblanos del origen de la banca, porque eso tiene que ver con las AFP. Según yo tengo entendido, el origen de la banca fue la transferencia. ¿La? La transferencia. Ah. Un comerciante tenía que cruzar el continente europeo, por ejemplo, desde Italia hasta Bélgica, cruzar para comprar cosas, tejidos, bordados, lo que fuera, y llevar el dinero. Entonces era más seguro para él pagarle el dinero al depositario de confianza local y recibir un papelito, un vale que diga, dale tanto a fulano. Entonces llegaba al otro destino y tenía dinero efectivo. Eso es lo que tengo entendido del origen de la banca. Por lo menos una de sus modalidades, la transferencia. Y fue muy trascendente porque facilitó el comercio ya más extenso. Sí, pero en Estados Unidos fue eso, a la Wells Fargo, la famosa diligencia que se mandaba el dinero, terminó con la remesa, la sí, Wells Fargo. Pero las primeras transferencias se hicieron para el comercio. Sí. Bueno, han aparecido otras para la ayuda familiar, para mil cosas. Ahora, eso de el dinero que se coge y se le presta a otro, ya es una modalidad más sofisticada de la banca. Tuvo su origen en diversas circunstancias, pero la banca, tal y como la conocemos hoy, nace con los Rothschild a raíz de la derrota de Napoleón. Cuando el señor Rothschild es el primero que llega a Londres con la noticia y todavía están ahí en el poder financiero de la humanidad. Hay que decir que los 7 bancos que constituyen el Banco de la Reserva Federal incluye un banco londinense, que es el de la familia
esa es la banca como, o sea, como está hoy. Fíjate que ¿Y ya... cómo la soberanía permitió que en la Reserva Federal de una nación otro banco extranjero tuviera incidencia? Son los depositarios de la Reserva Federal. Aceptaron depósito a la Reserva Federal. Son los depositarios de lo que se llama Reserva Federal, en definitiva, es la deuda federal. Y ese es otro tema. Ya. El tema es un tema que viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, frente a la disolución de todos los poderes del mundo, ellos son los únicos que no reciben un bombazo. Y después que se establece eso, José, de tomar dinero y prestarlo, ¿de dónde surge el encaje? ¿Qué es el encaje? El encaje ya es una regulación para garantizar los depósitos. Entonces, encajar un porcentaje de los depósitos para garantizar una reclamación que no pueda pagar. Pero un retiro masivo no lo resiste un encaje. No lo resiste nadie. ¿Perdón? Un retiro masivo no lo resiste nadie. Y el encaje siempre es una parte del total, porque hay que negociar con el dinero. Sí. Con qué se pagan los gastos generales, con qué se obtiene ganancia. Hay que hacerlo así. O sea, ¿Y qué significado en el encaje y en la banca tiene la presencia de los fondos de las pensiones que deberían estar, por ejemplo, en el Banco Central o en el Banco de Reserva? Porque si hay una falla, el Estado que tiene que garantizar la devolución al ahorrante, es decir, al envejeciente. Entonces, ¿por qué caen en manos del sector privado? Porque ellos inventaron la fórmula. La fórmula de la seguridad social se la inventaron los bancos. No se la inventó el Banco Reserva, no se la inventó el Banco Central. Ellos fueron los primeros que salieron con sus negocios. Por eso es la mayor fuente de ahorro del país. Estamos hablando de un porcentaje fijo de todos los salarios del país todos los meses. Es un dineral. Y eso le ha dado una fluidez de recursos a la banca extraordinaria. Y ellos tienen disponibilidad del 100% de esos depósitos que ellos tienen. O sea, el pago se hace a la tesorería. A la tesorería. Y la tesorería lo coloca en los bancos. Lo coloca en los bancos. La función de la tesorería es tratar de que ese dinero rinda al máximo. Para cuando haga falta, alcance. Sí, para que a la hora de pagar las pensiones, es su fin último, haya rendido lo suficiente para garantizarle al asegurado por lo menos un ingreso parecido a su último salario. ¿Y cómo los países avanzados han podido indexar esa suma? Es decir, que si tú y yo comenzamos en el 2000 a guardar dinero y nosotros en el 2020 muera uno, ese dinero no tiene el mismo valor adquisitivo del 2000 ni en el 2020. ¿Cómo se hace ese banco para devolverle a una familia no lo que teníamos, no, sino lo que teníamos con su devaluación? Oye, de eso ni se habla. De lo que se habla es si se llega a devolver la cantidad nominal. De la nominal solamente. Ahora, hay diversos regímenes de seguridad social. En Estados Unidos muy diferentes. En Estados Unidos el Estado que jubila. Lo asume. Sí, lo que yo tengo entendido es que la gente logra la pensión después de trabajar tantos años en 1000 sitios. Logra su pensión, se la paga el Estado. Y ese es un problema del Estado, no es un problema ni de los bancos ni de la empresa que tú trabajas. No, eso no tiene nada que ver. Ni de tu ahorro, ni nada. Y no importa dónde tú trabajaste. Si tú pagaste impuestos toda tu vida, el Estado te pensiona. Exactamente. Pero en la modalidad de aquí es una modalidad chilena, que antes de que demostrara sus flaquezas, porque fue una iniciativa chilena, el concepto y el manejo, fue una iniciativa chilena, y de ahí se copió y se tradujo al español. Los chilenos hablan un chileno.
El chileno habla chileno todas las cosas, en su comportamiento social, en su comportamiento económico. Y tiene su cultura propia, que es muy distinta a la nuestra. De manera que aquí se ha introducido con un calzador algo que allá todavía no había dado una experiencia suficiente como para replicarlo en otro ambiente. Y la verdad es que los crujidos del sistema se sienten ya más sólidos, más sonoros en esta zona que por allá. Y el que coge el socialismo puro como un sistema de gobierno social que cubre al pueblo, ¿cómo funciona la seguridad social? ¿O cómo debe funcionar en el desaparecido sistema socialista? Yo no conozco cómo se manejaba eso allá, quién era el responsable de la seguridad social. ¿Pero existía una seguridad social? Bueno, de alguna manera lo resistía porque duró casi 100 años. No, yo lo que quiero decirte es, bueno, el problema es que a los 70 años desapareció y no supimos el fin de la película. Pero, por ejemplo, en China ahora mismo, que tiene un sistema mixto, ¿quién cubre a un viejo chino? Se supone que el Estado, porque el Estado es el dueño de la propiedad. Igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, se supone que es eso, pero yo no conozco ese tema. Y debe tener matices muy propios de la naturaleza de cada país. Y un viejo estaba garantizado en un país socialista de lo que funcionaban. La vejez estaba garantizada. Mira, estaba garantizada la educación, estaba garantizada la salud, con matices naturalmente, y estaba garantizado el retiro. De manera que el Estado absorbía una cantidad de responsabilidad social, pero el régimen financiero ligado a la seguridad social en aquellos países era muy distinto al régimen financiero local. Bueno, pero viendo los vecinos que ya tienen... Aquí, ¿qué pasa? El dinero que el trabajador, que a nombre del trabajador se coloca en la cuenta de seguridad social, va a fortalecer el desarrollo económico. Eso, traducido al lenguaje sencillo, es la empresa privada. El desarrollo económico de la empresa privada y las cuotas de empresa estatal que existen, porque, por ejemplo, para operaciones como la de Punta Catalina ha habido mucho dinero de seguridad social, que ya es una empresa estatal hasta ahora. ¿Y cómo, José, tú visualizas ahora mismo un retiro que el gobernador del Banco Central dice, espérate, miren a ver lo que van a hacer porque eso me va a distorsionar totalmente la economía? Primero, el flujo de 170,000 millones van a llegar al mercado. Eso va a producir dos búsquedas. Una es de divisas que no la hay y la otra es de una inflación que se calcula que será por lo menos 3 veces a la que pasó cuando Hipólito Mejía cerró los bancos. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Dejar, ya indudablemente del origen sabemos que fue para los bancos, pero ya es una situación de hecho, es como un golpe de Estado. Tú dices, yo niego a este gobierno, pero el gobierno está mandando, ¿verdad? Y aquí todavía hay leyes que la hizo el Consejo de Estado. Pregunta, el triunvirato. Aquí hay leyes que la hizo la ocupación. La ocupación. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ya está el golpe dado. Si retiran ese dinero, ¿sí? ¿Eso va a producir un efecto negativo o positivo? Absolutamente negativo. Absolutamente negativo. Si ese dinero se entrega a las personas a nombre de los cuales se han hecho los depósitos, eso es una avalancha de dinero tan grande que nadie va a controlar esa inflación. Y en consecuencia la devaluación del resto que queda en la reserva de la seguridad social. Eso es desmantelar el sistema de seguridad social y desmantelar la economía del país. El problema es que como el Estado, por razones de emergencia,
ha estado repartiendo dinero, a uno se le ocurrió devuélvame lo mío. Y si devuelven lo de él, debe saber. A echarle mano a eso, fue así. Echarle mano a eso. Pero tú recuerdas que durante los últimos 10 años, sectores de la economía han andado detrás de esos fondos, los de la construcción, las pymes. Es decir, hay mucha gente que andaba detrás de esos fondos. No, pero esos fondos para el desarrollo están concebidos. Ah, ya. Eso está concebido para el desarrollo. Y cada quien quiere que le toque una parte mayor. Sí, pero tiene una contradicción, José, y es, si es para el desarrollo, no puede ser a un costo muy alto. Es decir, esas empresas, vamos a poner el área de la construcción, que es la que más se habla. Si tú tienes intereses del 2% mensual, 24 al año, le interesaría muchísimo a la seguridad social que sus fondos se pongan al 2%, pero resulta que la vivienda no puede pagar más del medio o del 12% al año como mucho. Entonces, cuando compite lo bueno y lo malo, o dos cosas malas. No es un problema de mercado ya, de cuánto dinero hay en el mercado. Pero eso pasó, José, eso pasó en Chile. Pasó en Chile que usaron esos cuartos mal y quebró el sistema, hasta dinero que habían cogido de otros países. El sistema no ha quebrado en Chile. El sistema lo que ha demostrado es que no tiene la eficiencia para la cual en términos ideales se consiguió. Él no ha fracasado. Ha tenido que ajustarse, ha tenido que autorizar colocaciones de dinero en el extranjero, cosa que no estaba contemplada en su origen. José, y la experiencia que tú tienes, se coge 1 millón de personas que tienen 20, ya 10 o 15 años cotizando en su seguridad social. Le llegan entre 10,000 y 200,000 pesos de devolución. Le van a devolver la tercera parte. Hay una persona que gana 50,000 pesos, tiene 10 años cotizando, le tocan 600,000 pesos, pero le van a dar el 30%. Ese dinero, cuando llegue al público, ¿en qué va a usarlo el dominicano si le llegan esos pesitos? En lo que le dé la gana, para tomar clero. Morirse de otra cosa. Para morirse de otra cosa. Bueno, puede una gente montar un negocio, pero si quiere montar un negocio, no tiene que ir al dinero de seguridad social. No tiene que ir a su seguridad. Tiene que presentar el proyecto a un banco y que el banco se lo apruebe. ¿De dónde saca el banco el dinero? Bueno, el banco tiene sus fuentes de recursos. Entre los depósitos, el dinero que toma como crédito a plazo fijo con un depositante, su capital. Y esas pymes para personas que no califiquen para alta suma. Sí, la pyme es para gente que no califica, que no está organizada, que no califica para sumas menores. Pero tiene acceso a esos fondos. Sí, a los fondos pymes son muy generosos. Sí. Bien, ¿qué tú piensas que el sector político, el factor político está pesando en esta propuesta y que un grupo de legisladores que quieren repetir han visto un blanco de votos importante en materializar ese retiro? ¿Tú lo ves así? No. En el caso de los legisladores hay prevaricación, porque el legislador es cotizante en la seguridad social también. Ah, ya. El paquete que los legisladores evidentemente es más grande que uno de los múltiples salarios mínimos que acompañan la economía dominicana. Ellos están retirando dinero de ellos. Ajá. Y eso sí saben que la capacidad adquisitiva de hoy es distinta a la capacidad adquisitiva de mañana. Eso no lo sabe el pobre trabajador a nombre del cual se hace el negocio. Entonces hay beneficio de... El porcentaje es el mismo, pero el sueldo que tiene cada uno es muy distinto, pero sumamente distinto. Es decir, que no es lo mismo un trabajador de 20,000 pesos que un legislador de 200,000. Ajá. Eso mismo. Porque es posible que en 4 años un legislador tenga una suma importante.
Y hay legisladores que tienen 20 años ahí, tanto como el... Sí, 24. Más Hay que más. el de Seguro Social. Ya esos rompieron los récords de Carvajal, aquel de Elia Piña. Ya ese se quedó corto. Decía, ese sí es religionista, de verdad. Porque ese se relige hasta cuando yo no voy. Sí. Bien. ¿Dónde está la Carvajal? Carvajal era estudiante de la UFU cuando José, una última pregunta que me están diciendo. Pregúntale a Cuello tal cosa. El amor en tiempo de cólera y elecciones en tiempo de coronavirus. Ese 5 de julio, tú lo ves tranquilito, sin problema, porque lo que hay que salir de esta vaina. Siento que el país tiene que manejar con mucho cuidado esta confluencia que se presenta con un proceso electoral y una crisis de salud tan peligrosa. No se puede festinar la salida a la calle, de ninguna manera. El que quiera sobrevivir a la crisis tiene que se quede. Tiene que manejar su situación con mucha cultura y con mucho cuidado. Ayer leía un trabajo de un científico extranjero, europeo, creo, que dice que este virus tiene una característica propia, que es su velocidad de mutación. Puede entrar en el organismo humano y salir otro virus, ya modificado. Incluso concibe que la única idea para matarlo es trabajar esa característica del virus. Confundir su mutación hasta que de alguna manera se agote, precipitar su vejez. Porque es un pajarito que se está moviendo, cambiando permanentemente. Es un farsante. Entonces, esa gente que tiene como 7 caras. Sí. Este virus no hay por dónde agarrarlo. Y por eso es que están apareciendo tantos medicamentos convencionales que pueden neutralizar los efectos del virus en cada organismo distinto. Bien, José, mira una cosa. Tú y yo tenemos un amigo de toda la vida, que a los 16 años lo nombraron mecanógrafo de un tribunal. Él tenía 16 años y a los 60 años completó su carrera como servidor público, ininterrumpidamente, y salió pensionado, pero no quiso, porque era un hombre de costumbres muy elementales, no era un hombre que gastaba. Dice, pero yo vivo con esto. Y esa persona que trabajó de los 17 hasta los 60 en la administración pública, recibe una pensión y tiene 30 años en su casa, en cuarentena, leyendo. Es decir, él tiene 90 y pico, de los 60, 30 más, 90. Esa persona regularmente me llama y me hace citas. Y he visto que muchos políticos leen esos libros, van al Nacional, al Cuesta, cogen un libro, lo leen, viene alguien que entrena políticos, porque hay gente que entrenan políticos, lo enseñan a comer, lo enseñan a hablar, lo enseñan a decir discursos, le dicen mucho, pero también lo enseñan además de vestir y le buscan 2 o 3 libritos para que lo lean. Parece que hay 2 o 3 libros que no fallan. El libro que el día después, el que sé yo, que toda esa pendejada, pero hay uno que te lo repiten todos los días y la gente cree que están descubriendo la pólvora en esta época. Pues mira lo que pasa. Hay 4 cosas que pueden hacer que este gobierno se vaya, según el librito que anda circulando. Uno es que se divida el PLD. Está dividido. Ya se dividió. Se dividió hace mucho. Decidió, como tú decías, materializar esa división. Segundo, que se confirme realmente que en un momento dado esa organización ya tiene menos del 40% de las simpatías de los dominicanos. Me estoy hablando de la generalidad del dominicano, votante o no. Tercero, de que
la crisis pueda ser, una crisis económica pueda ser el detonante de un problema. A la unión de dos de esos tres, seguro produce la salida del PLD del poder. El doctor Fernández, en una forma inteligente, se sale del PLD, ya no se le aplica la ley a él. Segundo, divide el PLD y no tiene tiempo todavía para lograr un 40, pero sí puede lograr que el otro no llegue a un 40. ¿Cómo tú ves la crisis como elemento detonante para que ese partido tenga que irse o que se pueda afianzar con soluciones que tú y yo sabemos que no, si no se sabe ni siquiera todavía qué nos está afectando, mucho menos se va a saber qué hay que hacer para evitarlo? La política dependiendo de la crisis que estamos viviendo. Mira, en general, la política dominicana no se condicionó tanto por la crisis como parece ser en el momento actual, donde la crisis es preponderante. La política realmente se condicionó por la gestión de gobierno. En primer lugar, ni fueron los americanos, ni fue un accidente el que a Danilo se le impidiera postularse otra vez. Fue resultado de una reunión en una casa playera que tiene el Estado en Juan Dolio o un salón prestado por algún empresario, no sé dónde exactamente, donde ellos dirimieron una diferencia y se aceptó una fórmula de transacción, porque ese partido viene dividido desde hace rato. De manera que eso que dice la Constitución al respecto de la posible reelección del actual presidente no tiene nada que ver ni con esta crisis ni con imposiciones extranjeras. Fue resultado del debate entre dos facciones irreconciliables. Dos maneras de ver el manejo político y administrativo del país. Bien, los gobiernos del PLD se han caracterizado por ser eficientes, pero han sido también eficientes en lo que ellos mismos califican como la acumulación primitiva de sus capitales propios. Ellos mismos usan de manera, vamos a decir, frívola, el concepto de Marx sobre la acumulación primitiva. Que no es fácil de asimilar, porque la legitimidad de la acumulación primitiva no siempre es igual. No es igual el judío que se pasa a trabajar como normal y termina teniendo dinero, hay que se asalta a un banco y logra que nadie lo persiga. Mucho menos hay que se lleva un dinero del Estado directamente. De manera que esos factores todos concurrían hacia un país que debía de dirimir unas elecciones donde el presidente no se podría reelegir, pero al mismo tiempo carecía de partidos políticos porque toda la otra oposición había entrado en crisis. Consecuencia de esos vacíos, consecuencia de ese vacío de poder político, de gestión política de cara a unas elecciones inminentes, se fue concentrando poco a poco la oposición al gobierno y a sus debilidades, sobre todo morales, se fue concentrando en un liderazgo emergente. Es el caso del señor Abinader. Él no hizo nada para ser líder político más que aportar una franquicia que legitimaba la conformación de un nuevo partido político, un nuevo nombre político en el mercado de las elecciones dominicanas. Y lo logró. Y va concentrando poco a poco ahí. Ahora bien, por un lado, los escándalos que se derivaron del desmantelar en Brasil
la operación Odebrecht y sus repercusiones locales, donde aparecen implicados decenas de funcionarios dominicanos de manera, vamos a decir, de complicidad en el ocultamiento de todo el gobierno y al mismo tiempo el manejo de otras operaciones en el seno del mismo gobierno, ha dado lugar a que la simpatía de un gobierno que ha sido eficiente, de unos gobiernos que han sido eficientes, pero que por esa debilidad han ido perdiendo la confianza pública. A eso hay que agregar el desgaste normal que se tiene en el ejercicio del poder. Nadie gobierna indefinidamente con simpatía, nadie en el mundo. Eso se agota hasta por las generaciones. Ya uno está viendo cómo emergen jóvenes con talento, con capacidad, con formación, como para sustituir a una generación que ya es ochentona, setentona y ochentona. De manera José, pero precisamente también hablábamos sobre la experiencia y la modificación, con los cambios, la dinámica a la que está sometido en materia económica el país. Es decir, un gobernante una persona que aspira a dirigir el país puede hacerlo en base a lo que son ideas o conceptos estáticos y quizás necesita hasta dejar atrás las experiencias anteriores de cómo se resolvían los problemas para buscar nuevas fórmulas hoy en día, digamos. Eso lo tiene que decidir el votante, eso lo decide el votante según la Constitución Dominicana. Esas transformaciones, esa modificación del ejercicio del poder está en la responsabilidad del votante, en un sistema que yo no comparto completamente ni suscribo plenamente. Pero es así, ese es el reglamento que tenemos. Y el reglamento que ha sido virtuoso hasta ahora para hacer sucesiones. Las elecciones del 78 eran más difíciles que estas que se van a hacer ahora. Virus incluido. Incluso con el aporte incluido, lo del 78 era más dramático. Porque nos encontrábamos en el poder como un anciano que consideraba que debía administrar, como efectivamente lo hizo, el país hasta el último hálito de vida. Y efectivamente así lo hizo, pero eso no necesariamente no era la verdad. Y necesariamente no tenía que ser aceptado por todos. De manera que el que se mete a político sabe que tiene que someterse de alguna manera a un régimen de determinación de la simpatía pública. Usted no puede decir yo mismo soy y ser usted mismo. Y necesita una verificación. Muchos que hemos hecho vida política sabemos que de alguna manera no llegamos a manejar mayorías, independientemente de que seamos fieles a nuestras ideas esenciales. Eso es otra cosa, pero eso no llegó a comulgar con las mayorías, no llegó a ser una posibilidad de poder. Hoy hay una situación muy clara. Hay 3 candidaturas, ninguna de las cuales ha demostrado que puede sacar más del 50% en primera vuelta. José, incluye ahí, José. ¿Es posible hacer política toda la vida a sabiendas que solamente la eventualidad puede producir la llegada al poder? Gente que hacen política, gente que registra su partido, gente que a día hablan y saben perfectamente que ellos ni tienen el discurso, ni han conectado con un pueblo, ni están siguiendo las corrientes que quizás ni les guste y por eso no las siguen. ¿Se hace política sabiendo de que no se va a conseguir el poder? Creo que sí, porque el padre, el monseñor Arnaiz me dijo una vez que hablar solo es predicar. El que habla solo termina sermoneando. Y a veces los políticos parecen eso, orates que hablan permanentemente. Pero hay un problema distinto ahí. La política no solamente es el poder. No solamente desde el poder se transforman los pueblos. Hay mucha gente en muchos mundos que han podido llevar su pensamiento, llevar sus ideas
llevar su comportamiento como un elemento de referencia que modifica hábitos y costumbres. Y eso es hacer política. Y tú puedes ser conciencia nacional sin ser poder. Claro que sí. ¿Y quién ha sido aquí? Bueno, durante muchos años don Viriato Fiallo era un referente para todo lo que pasaba por la puerta de su casa. La oposición que no habló. Pero eso es sin hablar. Eso es independiente de que haya cometido errores posteriores en la toma del poder, en el intento de tomar el poder. Pero sus virtudes son indiscutibles. Tú te inclinas más a Viriato Fiallo, que fracasa en el intento político, que a Federico Fiallo, que tiene que pegarse un tiro cuando el fiscal lo va a buscar. Y el fenómeno de 22 años. El fenómeno de 22 años en el poder, más 12 años en el poder, más 8 años en el poder, y que se quiere ir todo el mundo, porque Balaguer no quiere seguir porque está muerto. Pero Leonel y Danilo quieren seguir. Hipólito lo intentó. ¿Cuál es la seguidilla que da, José? Hay seres que se consideran ellos determinados por la Virgen de Altagracia para gobernar el país. Bueno, buena brisa lo lleven, ojalá triunfen. Eso es ellos que se lo creen. No creo que haya nadie absolutamente imprescindible para que el país viva, no. Pero todos sí estamos obligados, si tenemos una vocación política, a expresar ideas, a expresar conceptos, a participar en el establecimiento de normas y procedimientos. Bien, José, hay algunas cosas que yo te he torcido el guía y quisiera pedirte en estos 5 minutos, ¿qué tú crees que nosotros debemos prestar atención en este momento? Mira, la atención principal en este momento es la salud del país. Las vidas deben preservarse. Ya ha muerto mucha gente, es muy costoso este proceso. Y todavía faltan muchos muertos. El problema principal es ese. Pero naturalmente, del comportamiento de cada quien frente a esta pandemia, que no surgió de aquí, y lamentablemente uno de los factores mayores del desarrollo en los últimos tiempos fue el turismo. Fue la vía por la cual entró esta desgracia, pero no hay que condenarlo, porque por cualquier vía iba a entrar. Todos los países de América Latina no tienen la misma participación en el turismo que tiene la República Dominicana, y todos son víctimas de la pandemia. Ahora, en todos se maneja de una manera distinta y los resultados son también distintos. Aquí, lamentablemente, la pandemia nos sorprendió. Y nos sorprendió porque nos sorprendió a todos. Y realmente el manejo ha sido muy precario, muy desorganizado. Evidentemente sorprendió a las autoridades. No indica que lo hayan manejado mal, pero lo sorprendió, y eso ha debilitado su influencia en la población. La oposición, naturalmente, le dio seguidilla al asunto y comenzó a hacer lo mismo que el gobierno, resolver problemas de emergencia, y me parece que eso le impidió. Sí, pero echando para atrás un poquito, José, echando para atrás. Aquí hay minas de oro que supongo que se van agotando. Aluminio, la Alcoa parece que se agotó o se suspendió. Falcon Bridge está en plena producción, pero cada día hay menos ferroníquel. Mi pregunta es, ¿el poder es una mina de oro también? Que hay gente que no está dispuesta a entregarla. Normalmente es así en todas partes del mundo. Tú no ves a Trump haciendo esfuerzos por continuar en el poder y siendo un espectáculo de risa universal. Tú no ves a Putin, que ya está compitiendo con Stalin, ¿quién dura más? Ya está en ese nivel, él le va a durar más que Stalin. El chino igual. El chino se logró que le dieran un vale en blanco antes de demostrar las virtudes que tiene. Es un fenómeno en ese sentido, porque se llevó precedido tal vez de una gestión en algún sitio, pero por aquí no se conoce. ¿Y ese es un economista en el poder o un político en el poder? No es un político, primero que nada. Primero que nada es un político.
hábil. Llegar al poder en China no es difícil en esta época. En todas las épocas de la historia de la humanidad, los emperadores chinos llegaron a codazos al poder. José, y en cuanto a eso que se dice que China no informó a tiempo sobre la pandemia y que por eso la situación se salió de control, es que realmente en países con las características de hermetismo y de control gubernamental que hay en China, ¿se controla tanto la información que puede llegarse a consecuencias como esta? ¿O es un argumento que utilizan competidores de China para descalificarla en términos de política internacional? Bueno, yo tengo entendido que quien ha esgrimido ese argumento sobre el comportamiento de los gobernantes chinos es el gobierno norteamericano. Eso no lo he visto que haya surgido de China. Puede haber inconformidad con el manejo interior del problema que evidentemente sorprendió a las autoridades en China, pero es imperdonable que ya las haya sorprendido en Estados Unidos, porque duró varios meses para cruzar la parte después de cruzar por Europa. Bien, vamos a darle las gracias a José Israel, son las 7 y vamos a hacer una pausa. José Israel Cuello, gracias por estar de nuevo en tu programa.